Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy descubriremos qué poderoso es nuestro cerebro. En términos de capacidades como el procesamiento y almacenamiento de información, el cerebro humano se compara frecuentemente con una computadora muy sofisticada. En muchas tareas complejas, el cerebro humano supera significativamente a las supercomputadoras más avanzadas, pero esto no implica que cerebros y computadoras sean exactamente iguales. De hecho, los dos son muy similares. No, si ese fuera el caso, funcionaría perfectamente. Aparte de lo obvio, ¿qué es lo más grande si ya existiera? ¿Qué diferencia un cerebro de una computadora? Para responder a esta pregunta, centrémonos en cómo se construyó cada sistema. Estamos muy familiarizados con el origen de la energía de una computadora. Mucha gente es capaz de construir estas máquinas desde cero. Un cerebro, por otra parte, es mucho más intrincado y misterioso. Su cerebro no solo supera los requisitos de la mayoría de las supercomputadoras, sino que también es capaz de comprender el aire. Las computadoras son rápidas y efectivas en tareas simples, pero en algo más desafiante como el reconocimiento facial, ni siquiera me he acercado a eso. Los humanos son excepcionalmente buenos para reconocer a otros humanos. Es probable que puedas reconocer el rostro de alguien en una variedad de entornos si lo conoces. Una computadora tendría dificultades para realizar esas conexiones. Es posible que pueda decirle los nombres de todas las personas en su ciudad, pero también podría confundir un archivo. Por un bigote postizo, si están maquillados a los 20 años o tienen la piel azul. Como dije, la diferencia está en los detalles, así que echemos un vistazo más de cerca a los elementos fundamentales del cerebro humano para comprender mejor por qué el cerebro humano es capaz de hacer mucho más. Me refiero a los 100.000 millones de células nerviosas o neuronas que tienen un impacto en cada uno de sus pensamientos y acciones. Las señales electroquímicas son transportadas por todo el cerebro mediante neuronas. Para lograrlo, construyen redes complejas de conexiones neuronales pasajeras. Cada neurona puede formar miles de estas conexiones, lo que significa que cada señal tiene el potencial de desencadenar una reacción en cadena que podría cubrir rápidamente todo el cerebro. Es difícil comprender por qué el cerebro es tan poderoso sin comprender la biología real de una conexión neuronal, que es bastante compleja. Es necesario comprender cómo funcionan estas partes fundamentales. Aquí hay un breve resumen. Hay 3 componentes cruciales que componen cada neurona. El soma es lo primero. Aquí se encuentra el núcleo, que es el cuerpo principal de la célula. Luego vienen las dendritas. El axón, que es un tubo largo y estrecho que se extiende desde el soma. Aunque el axón y el soma están conectados, el axón puede ser miles de veces más largo. Con este conocimiento, los jugadores pueden explorar las conexiones para transmitir una señal a las neuronas que se conectan uniendo el axón de una célula a las dendritas de otra. Dado que cada neurona puede formar miles de conexiones, esto crea una estructura conocida como sinapsis. El humano típico, según los neurocientíficos, hay aproximadamente 100 billones de sinapsis en el cerebro. Entonces, ¿qué realmente se parecen? ¿Cómo envían realmente las neuronas señales eléctricas? Es similar a encender el interruptor de la luz cuando está apagado, no pasa nada. La neurona esencialmente se queda allí, pero cuando enciendes el interruptor, la neurona entra en acción. Es importante recordar que cada neurona requiere una cierta cantidad de estimulación para comenzar a funcionar. Si no presionas con suficiente firmeza el interruptor de la luz, nada se encenderá correctamente. Pero si lo haces, todo se encenderá. Las neuronas conmutadoras en esa posición funcionan de manera similar. Solo se disparan cuando un estímulo cruza ese umbral. Si es así, un impulso eléctrico comenzará en el soma, continuará a través del axón y terminará en la sinapsis. Los axones pueden crecer bastante para garantizar que la señal viaje a un ritmo suficiente, como mencioné anteriormente. Una capa de grasa conocida como vaina de mielina rodea los axones. Esta capa protege el axón y mantiene el flujo constante de la señal. El axón libera una serie de neurotransmisores una vez que la señal llega a la sinapsis. Estas sustancias químicas pasan a través de la hendidura sináptica, un pequeño espacio entre las dos neuronas, y luego se adhieren a un nuevo conjunto de dendritas.
Estos neurotransmisores se encargan de desencadenar un impulso eléctrico adicional que viaja a través de la siguiente neurona. El cerebro recibe señales electroquímicas de este proceso, que se repite repetidamente. Cuando se trata del cerebro humano, ni siquiera hemos comenzado a rascar la superficie, ni hemos hecho contacto con la glía o las células gliales, por lo que esto suena bastante complicado. El cerebro y la médula espinal contienen ahora estas células no neuronales, pero no funcionan como procesadores de información. Las células gliales realizan una variedad de funciones. Las neuronas se mantienen en su lugar gracias a un tipo particular de célula glial. Para mantener la salud de las neuronas, otro les aporta nutrientes. En tercer lugar, crea mielina, que aísla cada neurona envolviéndola alrededor de su axón. Aunque constituyen una parte importante del cerebro, las células gliales suelen ser ignoradas en las discusiones. Cada uno, según estimaciones de los científicos, contiene entre 100.000 millones y 1 billón de células gliales que contribuyen de alguna manera al soporte de las neuronas. Bueno, creo que está claro que el cerebro es increíblemente complejo, pero esa complejidad es solo uno de los muchos factores que lo hacen tan fuerte, especialmente si se lo compara con una computadora. Observarás que el cerebro emplea su complejidad de una manera única, dándole un mayor grado de delicadeza y adaptabilidad. Si presiona el botón, tenga en cuenta nuestra comparación con el interruptor de la luz. Eso indica que una de sus neuronas está suficientemente estimulada para comenzar a funcionar si la señal es lo suficientemente fuerte como para que el interruptor de la luz se encienda según lo previsto. En otras palabras, no hay solo dos posibilidades. ¿La neurona está funcionando o no está funcionando bien? Lo que implicaría que la transmisión de información en el cerebro es un proceso binario. El cerebro no es realmente digital o analógico, es una combinación única de los dos. Mientras las neuronas individuales están encendidas o apagadas, las señales mismas pueden fluctuar varias veces por segundo. Esto se debe a que las señales del cerebro son digitales, lo que significa que solo hay un número finito de opciones de encendido o apagado 1 o 0, mientras que lo opuesto a una señal digital normalmente se denomina señal analógica, lo que significa que la información sería continua e ininterrumpido. Las neuronas que se activan simultáneamente o en un patrón inusual pueden producir diferentes tipos de señales continuas. Es posible imaginar cómo esas modificaciones podrían afectar la respuesta de las neuronas receptoras. La modularidad de su cerebro, a diferencia de una computadora, es otra distinción importante entre ellos. Un sistema tiene su propia modularidad. Si le pido, por ejemplo, que demuestre dónde se origina la memoria de su computadora, las piezas se pueden dividir en secciones lógicas intercambiables. Por supuesto, podría identificar los componentes informáticos específicos responsables del procesamiento y almacenamiento de datos. Puede eliminar y reemplazar esa pequeña parte del sistema si su computadora se queda sin memoria. ¿Qué pasaría si te pidiera que hicieras lo mismo con tu cerebro? Se podría nombrar la corteza cerebral o el hipocampo, ambas estructuras bien conocidas. Aunque muchas otras partes del cerebro también desempeñan un papel fundamental en la memoria, son menos conocidas. Soy consciente de que resulta tentador agrupar las regiones funcionales del cerebro. El concepto de modularidad suele resultar útil para comprender sistemas complejos. En esta situación, se podría suponer que el lóbulo frontal maneja una cosa mientras que el lóbulo temporal maneja otra, pero en realidad, las partes de su cerebro no están separadas ni son modulares. En cambio, todo está vinculado, lo que significa que se activan diferentes partes del cerebro cuando haces casi cualquier cosa. Cada aspecto del cerebro puede influir gracias a este diseño especial. Nuestros talentos cognitivos están entrelazados, se fortalecen y diversifican trabajando juntos, y el cerebro se distingue de las computadoras porque funciona sin ningún tipo de software, sin un programa para ejecutar una computadora. Realmente no puede hacer nada, es solo una máquina. Por ejemplo, tus ideas creativas no suelen surgir de algo que destaca en tu memoria al activar partes similares del cerebro. Según algunos científicos, su cerebro físico funciona como hardware, mientras que sus facultades mentales son procesadas por el software de su cerebro.
El modelo no tiene en cuenta el hecho de que el cerebro y la mente están fundamentalmente entrelazados. Como resultado, cualquier cambio en tu mente siempre se reflejará físicamente. En otras palabras, los cambios en uno están invariablemente asociados con cambios en el otro. Volviendo a nuestra pregunta original, veamos qué tan poderoso es realmente el cerebro humano. A pesar de que a menudo se lo compara con un superordenador, esta comparación no le hace justicia a su cerebro. El cerebro está compuesto esencialmente por 100.000 millones de interruptores de luz, pero utiliza estos interruptores para combinar adaptación y fluctuación de maneras que seguirán confundiendo a los científicos durante muchos años. Oye, gracias por mirar tranquilamente y considera suscribirte para poder ver más contenido fantástico.